tal, equipo? Bienvenidos a Sesiones de Autor. Hoy tenemos el gran gusto de tener a Dayana aquí con nosotros. Bienvenida, Dayana, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, primero, Dayana, cuéntanos directamente cómo llegaste a la posición que tienes hoy. ¿Cuál es tu formación? Cuéntanos un poco qué tenemos que saber de Dayana para entender cómo llegaste acá. Vale, bueno, realmente no sé cómo llegué hasta acá Vale. tampoco, ¿vale? Lo que te puedo decir son los diferentes pasos que en algún momento creo que hice que llegué con lo que llegué aquí. Primero, bueno, yo soy de diseño industrial, Sí. ¿vale? En Bogotá. Y luego he hecho varios cursos de Service Design, Product Design, bla, 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 que me dieron como una perspectiva un poco diferente de lo que era como desarrollar el producto como tal, ¿vale? Y actualmente formo parte del equipo de innovación de Schneider Electric, ¿vale? Y de TIG España, y ha sido como una revelación de un lugar en el que encuentro cómo unir como hardware y software, ¿vale? Que son las dos cosas que me gustan, desarrollo de producto, en un único lugar. Claro. Igual. Y realmente, no sé, o sea, creo que es una mezcla de cosas. Por un lado están las habilidades y los conocimientos que por supuesto lo tienes, pero creo que también es algo de mindset, o sea, Claro. realmente. O sea, yo siempre he sido una persona súper curiosa, muy de plan, ven, vamos para allá, este es el plan, cómo lo organizamos, qué tengo que hacer para lograr esto, y muy vale, ¿cuál es el siguiente reto? O sea, y creo que yo siempre sigo así, y creo que esa actitud entre la curiosidad, el reto y las habilidades en general, creo que es lo que me ha llevado a estar aquí ahora. Claro, ¿no? Y es fundamental, o sea, el hecho de que podamos combinar la formación que me estás diciendo que tienes cursos en Service Design, eres diseñador industrial, además de eso, para quien no sepa, Schneider Electric es un monstruo industrial, es una empresa bastante importante de productos relacionados con la electricidad, tanto en Europa como en el resto del mundo. Schneider tiene clientes en básicamente todo el planeta. Entonces, y mencionas también la parte de mentalidad. Quería acotar también, cuando Dayana mencionas que te encanta diseñar la parte de hardware y software, te refieres a producto físico y producto digital, o sea, 100%. poder mezclar en todo tu proceso de innovación, toda la parte tanto física como digital, lo que quiere decir que abarcas todo el espectro de la parte de diseño, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que eso es algo súper interesante, porque ahorita estamos como en esta era tecnológica, digamos, en donde todo es software y toda esta parte digital, pero obviamente, ¿qué pasa? Dentro de innovación hay que crear los productos del futuro. Claro. Y los productos del futuro, pues no solo pueden ser 100% digitales, ¿no? Entonces aquí entra ese espacio en, oye, ¿cómo vamos a materializar este producto, o sea, este servicio que quieres llevar al mercado? Y evidentemente involucra ambas partes, ¿no? O sea, tienes que tener un conocimiento técnico de cómo desarrollar el producto físico y al mismo tiempo, pues obviamente toda la parte de experiencia de usuario digital que tiene que estar aplicada, porque al futuro vamos hacia allá, a que sean los productos un poco más digitales. Y que eso no es fácil, es decir, pasar el switch, tú decías ahora mindset, tener esa mentalidad de pasar de digital a físico, de físico a digital, no solamente para el desarrollo de tu carrera, porque dices que, bueno, que te encanta asumir retos, que eres súper planificada, pero ya una vez que estás ahí, ya una vez que has asumido los retos, ya una vez que te has formado, ya una vez que estás en el mercado laboral, luego hacer ese switch desde tu rol, de pasar de lo físico a lo digital, ¿cómo haces para no perderte en el camino? Bueno, no lo sé, creo que va muy relacionado a la visión que tienes del producto, vale, ¿no? O sea, yo creo que ese es el reto que tenemos más grande a nivel de desarrollo de producto, y es que todas las personas que estén en ese momento estén alineadas hacia la visión de eso. Vale. O sea, yo creo que cuando tú tienes esa visión de, vale, este producto debería ser esto, y empiezas desde esa hipótesis, empiezas a materializarlo de, vale, ¿cómo lo puedo desarrollar más rápido? Y hay veces que obviamente el resultado viene, pues desarrollamos la parte física primero, y hay veces que viene desde, pues desarrollamos la parte digital primero. Vale. Y yo creo que esa adaptación depende de esa visión del producto al que quieras llegar. Vale, ahora, eso que estás planteando, eso que estás diciendo, necesariamente lleva un montón de problemas. Es decir, no solamente es tu parte creativa y tu parte profesional, sino también cómo incluyes a los equipos dentro de ese proceso. Tú diseñas el producto desde el punto de vista físico y desde el punto de vista digital, pero ese diseño alguien lo tiene que implementar,
ese diseño alguien lo tiene que probar, ese diseño alguien lo tiene que aprobar, destinar recursos al desarrollo de esos productos que están en el futuro, que no están hoy. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo que esto funciona como productos, pero a la vez se van desarrollando en formato proyecto, ¿cuál es la complejidad más grande que has visto en el desarrollo de proyectos en términos de gestión de equipos, en términos de gestión del producto per se? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una mezcla entre la visión del producto, como te mencionaba, y también, por lo menos en innovación, pasa que tú estás creando los productos del futuro con las limitaciones del presente. Y esto es un tema, o sea, realmente es bastante complejo, porque voy a lanzar ese producto en 5 años o en 10 años, y la tecnología la tengo, la de ahora. Y si tengo que lanzar un prototipo para ver saber qué tan viable es esto, pues puede ser que la tecnología en 5 años haya avanzado tanto, el prototipo que estoy haciendo hoy no sea suficiente a la nueva tecnología que está en ese momento. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es un reto súper complejo que está en mi día a día, porque es como hasta qué punto, por ejemplo, si vas a utilizar inteligencia artificial o hasta qué punto no, y sobre todo si todos los productos son a nivel como electrónica y electricidad y todo ese tema, esa creo que es la parte más difícil. Y a nivel de la gestión del producto en sí y de cómo llevarlo a cabo. Y por el lado de los stakeholders, yo creo que tiene que ver mucho más con la visión y las soft skills. O sea, yo creo que muchísimas veces cuando decimos, vale, el proyecto es la idea del producto es que se logre esto, encontrar a las personas que tengan esas habilidades blandas y ubicarlas en los lugares estratégicos reales del producto, creo que eso es lo más retador. O sea, para mí no es tanto saber si esa persona tiene los conocimientos técnicos para poder llevarlo a cabo, sino que todas estemos alineadas para ir hacia el mismo lugar. Vale. Y que realmente estés ubicado en el lugar correcto. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tuve un desarrollador que el chico era brillante a nivel de comunicación, era brillante, o sea, y yo decía, pues este chico tiene que estar en las reuniones que tenemos con negocio, porque por ejemplo, no me hace falta tener el pego aquí, de pronto él automáticamente puede transmitir la información de una forma que en 2 segundos ya todo el mundo lo entiende. Claro, y te eliminas una barrera de comunicación. Exacto, por ejemplo. Y yo decía, ¿por qué no lo metemos en las reuniones? Y es como, no, es que el pego, ¿sabes? Como que no tenemos esos espacios. Y yo decía, wow, es que la gestión del producto en sí debería estar más enfocada en qué me aporta cada uno de los roles que tengo dentro del equipo para poder conseguir ese objetivo. Vale, entonces el problema básicamente sería cómo hacemos para eliminar la cantidad de barreras y burocracia que hay para acercar lo más posible al experto que tenga las capacidades evidentemente de comunicar, pero a ese experto con la necesidad que tiene el producto dentro de la organización que tiene evidentemente su estructura. Exactamente, ¿no? Sí. Yo creo que eso es un reto que tenemos ahora y creo que por eso hablamos tanto de los stakeholders, como que cómo gestionar los stakeholders, y es como un súper topic que siempre estamos como, oye, qué lío con tal persona, o mira, ¿cómo hacemos para mejorar este proceso que tenemos con esta persona? Y creo que simplemente si lo bajamos un poco más a tierra y entendemos a ese individuo, pues obviamente podemos conseguir ese resultado mucho más rápido. Claro, ¿no? Ahora estoy viendo que a nivel macro tenemos varios asuntos. Tenemos la gestión de stakeholders, que eso yo creo que es un problema transversal, o sea, eso le está pasando a todo el mundo. Me pasa a mí, te pasa a ti, estoy seguro que cualquier persona que haya pasado o que vaya a pasar por aquí me va a decir que la gestión de la gente es compleja, y eso es cierto. Luego la parte del expertise técnico de los equipos y por supuesto la parte de incluir o no qué tecnología, en qué momento, desde el punto de vista de la innovación. Ahora, si nos vamos a la parte más micro, al día a día, en cuanto a uso de herramientas, en cuanto a trato directo con esos stakeholders que tienen alguna necesidad muy en particular, ¿cuál consideras que es la parte, no digamos problemática, pero sí más retadora de afrontar el día a día? Para afrontar el día a día, yo diría que cuando estás bajando los casos de usuario. Casos de uso, vale. Porque si en los casos de uso lo que pasa es que en nuestro caso no tenemos ninguno, los tenemos que crear, ¿vale? Entonces viene esta hipótesis de, oye, ¿esta persona haría esto o será que no lo haría? O sea, entras en este tema de que obviamente tienes muchos casos de uso que están muy relacionados a actividades actuales, ¿vale? Pero hay otra cantidad que son imaginarias realmente. Y constantemente yo creo que en mi día a día, por lo menos, sí,
la mitad de mi tiempo está muy enfocado en, vale, ¿qué casos de uso crearía esto que queremos llevar al mercado? Y cómo impactaría al usuario al mismo tiempo este caso de uso que estamos planteando, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos decir que la instalación se haga de tal forma, por ejemplo. Eso ya genera un customer journey totalmente diferente, o sea, a lo que tenés planteado hoy. Entonces, Claro. un caso de uso nuevo lleva todo un proceso nuevo en el que tienes que como validar qué tan importante es este caso de uso para el usuario en el futuro y realmente el paso a paso que va a llevar. Uf, o sea, esto abre completamente el panorama de lo que puede hacer una persona en un rol que en principio, claro, o sea, uno se imagina un diseñador de producto y bueno, tú diseñas un producto y tal, pero claro, cuando estás hablando de desarrollo a futuro y te estás hablando de inventarte casos de uso, no es solamente el hecho de inventarte el caso de uso del producto que estás diseñando, sino también cómo se complementa con el resto de las cosas del día a día de ese usuario tipo. Es Total. decir, si estoy desarrollando, en tu caso, un producto para una industria o para consumidores finales, no importa cómo se ajusta esto que estoy diseñando para dentro de 10 años en la vida común de esa persona o de esa empresa o de lo que sea. Total. Claro, y porque, por ejemplo, aquí entra mucho, la pregunta que siempre nos hacemos es, vale, ¿le mostramos al usuario lo que quiere? ¿O le preguntamos qué es lo que necesita para desarrollar? ¿O le muestro yo lo que él necesita? Claro. ¿Sabes? Entonces, siempre estamos con esas, o sea, en esas dos preguntas es una constante. Porque obviamente la idea es crear el producto que le aporte valor al usuario, pero al mismo tiempo tenemos muchas hipótesis alrededor, ¿vale? Y al mismo tiempo como que tocar la puerta, hablar con los usuarios sobre algo del futuro, es también, claro, es como así, lo que necesito hoy es tal cosa, claro. ¿sabes? Y te pierdes y lo ves como demasiado abstracto, ¿vale? Porque obviamente, esa es la palabra, es totalmente abstracto, no puedo materializarte todo lo que necesitas. Y eso creo que es el día a día, o sea, sinceramente, o sea, que esa parte de los casos de uso, hablar con los usuarios, volver, tener digamos, como esta creatividad, por darle un nombre, de vale, creamos esto nuevo, veamos cómo sería el proceso, volver, eso siempre está. Vale, si nos quedamos en este punto y decimos, bueno, tenemos todos estos retos, tengo retos de stakeholder, tengo retos de habilidades del equipo, tanto a nivel de habilidades blandas como a nivel de habilidades técnicas y habilidades duras, por supuesto. Tengo el tema del futuro, tengo el tema del usuario y lo abstracto que es el producto para ese usuario al que estoy tratando de desarrollarle una solución. Ahora, si tuviese que encontrar una fórmula, si Dayana me tuviese que decir una fórmula para gestionar estos proyectos de la manera, no digamos óptima, pero sí de la más eficiente posible. Dividir la visión, vale. Diría yo. O sea, ¿qué pasa? Muchas veces a nivel de producto decimos, la única manera en la que validamos es cuando el producto está completamente listo. Correcto. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando estás viendo hacia el futuro, tienes que hacer como diferentes fracciones de ese producto, ¿vale? Para poder validar si lo que estás haciendo realmente tiene sentido, sin tener que tener el 100% del producto, ¿vale? Y creo que esa es la forma en cómo puedes tocar la puerta al usuario y saber cómo su feedback de una forma rápida y eficiente y que te sirva a ti para el momento en el que te encuentras. Porque evidentemente si haces esas divisiones, al inicio vas a estar en una etapa que no va a ser igual en la etapa 3, por ejemplo, el producto. Y creo que es como al mismo tiempo ir un poco en contra del concepto de lo que es un MVP, ¿no? Pero realmente creo que esa sería la mejor forma de trabajar esa metodología, o sea, de tener esa metodología dentro. Entonces, ¿cómo lo conciliamos? Porque, fíjate, me dices que iría un poco en contra del MVP, pero básicamente estás construyendo MVP. Exacto. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para traernos, o tratar de traernos esa visión tan precisa que dices que tiene que estar dividida a un producto que técnicamente es un prototipo? Claro, técnicamente es un prototipo, tal cual. Eso, ¿cómo hacemos para encajar el concepto de mínimo producto viable con una visión completa? Yo creo que lo primero que tienes que ver, puedes dividirlo de dos formas, yo creo que es el primer paso, y es lo que le aporte más valor al usuario, que sea más fácil de desarrollar, ¿vale? Eso es una variable, o la tecnología que tienes ahora e identificar los casos de uso que puedes mostrar con esa tecnología, ¿vale? Dependiendo de esas dos opciones, empiezas a dividir el producto, ¿vale? Obviamente depende
los recursos que tenga la empresa, o sea, depende de varias cosas, Claro. ¿ok? Pero así es como por lo menos lo estamos haciendo ahora. Es como tenemos proyectos donde sí lo hemos partido, digamos, desde la tecnología que tenemos en el momento, y hay proyectos que hemos partido desde el usuario 100% porque no tenemos 100% la tecnología desarrollada para lograr lo que queremos, ¿vale? Y yo creo que allí pues es como cuál es la mejor forma para llegar a esta visión de acuerdo a los recursos que tengo actualmente. Y a partir de ese concepto divides el producto de la mejor forma. Vale, ahora ese producto que ya tenemos dividido de la mejor forma posible, de acuerdo a los recursos que tenemos, en términos económicos por parte de la empresa, la tecnología que tenemos y al caso de uso que sea más sencillo de implementar, que son creo que los 3 macro temas que mencionaste, vamos a traérnoslo al día a día del trabajo en cuanto ya al equipo. Desde tu parte del diseño, pues evidentemente planteas una estrategia, planteas un diseño inicial que luego habrá que cortarle los bordes y tal para hacerlo más digerible, y luego de eso viene el equipo. Si una persona en este momento está viendo esta entrevista y dice, quiero trabajar para un equipo de innovación de ese estilo, ¿qué debo saber? Tanto en habilidades blandas, evidentemente con relación a cómo te desenvuelves dentro de la compañía, por supuesto, y dentro de tu equipo local, como habilidades técnicas. ¿Cuáles son esas herramientas específicas que están hoy en el mercado que cualquier persona que quiera trabajar en un equipo de innovación debe tener 100% dentro de su currículum? Vale, yo diría que uno es como la perspectiva de negocio, Sí. 100%. O sea, cuando nosotros hablamos que estás lanzando un producto desde cero al mercado, tienes que tener en cuenta que todo el modelo de negocio tienes que plantearlo. Vale, entonces eso es un requisito que tienes que tener como esa apertura, digamos, de entender un poco cómo se puede monetizar un producto, a nivel de mercado, a qué mercado le sería más lógico implementarlo o llevarlo. Creo que eso, a nivel de negocio tienes que tener como ese espectro. Creo que al mismo tiempo tienes que saber si, en este caso eres de Product Design, ¿vale? Tener esa visión holística del producto. No tanto enfocarte dentro del diseño, tenemos UX, tenemos estrategia, tenemos Ops, hay muchísimas áreas dentro del diseño. Pero yo creo que como product designer lo que tienes que tener es esa visión transversal de esas áreas. No tienes que ser un experto en todas ellas, pero tienes que entender todas, tienes que entenderlas de alguna forma todas. ¿Por qué? Porque Ops te sirve para estructurar lo que vayas a hacer, UX te sirve, al final de cuentas, para la parte tangible del producto. Research te sirve para poder diferenciar esos casos de uso y cómo crear el Customer Journey. O sea, realmente, si vamos al caso, todas esas pequeñas fracciones de lo que es el diseño, tienes que tenerlo, así sea un grosso modo, ¿vale? Para poder plantear productos de innovación, yo diría eso. Eso es como a nivel de conocimientos. Y a nivel de soft skills, que te encanten los retos, es algo importante. Que te encante fallar. O sea, a mí me pareció fantástico cuando yo llegué a innovación y me dijeron, sí, invertimos un pocotón de tiempo en una hipótesis que teníamos, la llevamos y nos dimos cuenta que como la habíamos implementado no era la correcta. Y en ese momento dijimos, wow, ¿y ahora qué hacemos? Y todo el mundo dijo, no, este es el resultado de la innovación. O sea, fallar es parte del resultado de la innovación. O sea, se supone que... Qué poderosa esa frase, o sea, que puedas decir... Errar, o sea, algo que tenemos tan estigmatizado en la sociedad en general, y yo creo que más que todo en las sociedades latinas y bueno, de este lado de Europa también, eso, o sea, que yo creo que las sociedades más anglosajonas no sufren tanto de eso, ellos intentan y bueno, hasta que lo logren o no, pero bueno, lo intentan, ¿no? Entonces de este lado yo creo que ese tema de fallar, de hacer las cosas mal, está como muy mal visto, y ahora me estás diciendo que para innovar hay que básicamente fallar. Hacerlo mal. Es que literal, es que si no, no puedes mal en el sentido figurativo de la palabra, evidentemente tenemos que entregar cosas que funcionen, pero que es parte del proceso. Claro, que es parte del proceso, o sea, es parte del proceso que tú digas, vamos a implementar esta tecnología, hagas todo y después que lo hagas, y lo vayas a validar, digan, mira, no, es que esto no sirve. No me sirve, o es demasiado complejo, o todavía no estamos allí, o sea, pueden pasar 1000 formas en la que no funcione, y es parte del proceso. Y yo creo que tú como, o sea, una habilidad blanda que tienes que tener es que fallar sea como, pues venga, toca volver a intentarlo de otra forma. O sea, eso 100%, porque si no el nivel de frustración
tener como resiliencia en ese sentido. Total, ¿no? sí, es necesario. Ahora, sabiendo todo esto, este montón de insights que son oro puro, ¿cuáles son esos roles que están involucrados dentro del proceso de diseño de productos? Entendiendo, por supuesto, que hay expertos que participan de manera puntual en distintas etapas del proyecto, pero entiendo que hay una línea transversal del diseño del producto donde hay un equipo que es el corazón de esa etapa o de ese proceso per se. ¿Cuáles son esos roles que están 100% involucrados allí? Vale, yo diría que está el PO, Sí. ¿vale? Siempre hay un rol que tenemos que es un poco, que es como un Scrum Master, Sí. ¿vale? Pero este rol de ese Scrum Master también es como el que vela también por la visión del producto en sí, Vale. dentro del equipo como tal, o sea, serían como los ojos de negocio, en cierto Sí. modo, ¿vale? Es este rol. En nuestro caso tenemos los arquitectos, ¿vale? Toda la parte de desarrollo de la tecnología, porque normalmente toca desarrollar esa parte, entonces esas personas tienen que estar 100% allí cada vez que lancemos un nuevo insight, como, oye, tiene sentido si hacemos esto, o sea, lo podemos hacer. Y el Product Designer, yo diría que en este momento estas son las 4 personas que siempre estamos. Y lo que sí intentamos hacer es que cada vez que avanzamos hasta un nivel, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de workshops con los diferentes tipos de stakeholders que van a utilizar ese producto en sí, ¿vale? Y, por ejemplo, entonces ahí sí estructuramos workshops que sean más como a nivel de usabilidad y workshops que son más a nivel de estratégico. De si este producto estratégicamente hacia marketing, hacia la estrategia transversal que tiene la empresa, más o menos así, va direccionado correctamente. Entonces, esos son como los stakeholders que, digamos que llegan en un momento y se van del proyecto y vuelven. Dayana, yo te estoy escuchando, entonces hablas con tanta propiedad de lo que haces, asumo que te gusta lo que haces, te encanta lo que haces. ¿Qué le dirías a la Dayana de hace no sé cuántos años que te graduaste de la universidad sin que ella sepa que te ibas a estar dedicando a esto el día de hoy? Lo primero que le diría es que tuviese mucha paciencia. Ya. Vale, yo siempre he sido súper hiperactiva, o sea, entonces creo que un poco de paciencia, como que, oye, confía, o sea, un poco de paciencia, tranquila, eso sí, 100%. Creo que también le diría que todos los retos que asuma, los siga asumiendo, ¿vale? Porque yo creo que muchas veces, cuando tú estás en ese momento en que, toma esta decisión, pero es que, ¿sabes?, tienes este riesgo, y tú estás como en ese momento de si lo tomo o no, yo creo que todas esas oportunidades hay que tomarlas, ¿vale? O sea, yo soy esa persona que creo realmente que si una oportunidad te llegó a ti por algo y no le llegó a otra persona. Claro, la tienes por tú algo, enfrente, sí. La tienes tú enfrente. Y creo que le diría eso, como, ten paciencia, pero sigue haciendo esto, o sea, sigue haciendo esto. Básicamente, y lo mismo que me dijiste hace un rato, es decir, ahora agregamos la parte de la paciencia, ten paciencia, pero asume retos. Pero asume retos, 100%, porque yo creo que es la única, a ver, por lo menos para mí es la única forma en la que vas evolucionando hacia otros espacios en donde, pues, si te quedas en el mismo lugar, no vas a ver, si no asumes retos, o sea, al revés, si no asumes retos, te quedas en el mismo lugar, ¿vale? Si tuvieses que escoger cualquier otra profesión distinta del diseño de producto, cualquier otro oficio o rol incluso, ¿cuál escogerías? Bueno, yo creo que algo que tuviese que ver con negocios. Algo que tuviese que ver con negocios. 100%, o sea, yo siento que siempre he creído que el diseño es un factor súper transformador transversalmente en las empresas, ¿vale? Pero me encantaría entender por qué es tan complejo a nivel organizacional implementarlo como el centro del negocio, claro. ¿no? O sea, para mí desde diseño yo lo veo y digo, para mí me parece súper clarísimo, o sea, para mí es clarísimo que el centro del negocio debería estar en el diseño. Pero me encantaría entender la otra parte, ¿sabes? Como entender un poco más de estrategia, de growth, o sea, de todo este tema a nivel transversal, para saber más o menos cómo piensa estas organizaciones, o sea, cómo piensan estos roles así. Y creo que me parecería súper interesante, haría eso siempre. Sí, eso lo comparto totalmente contigo. Yo también estoy como en el medio, en el puente entre la parte de producto y de negocio y es complejo
tratar de entender las perspectivas de los dos lados. Por un lado tienes el tema técnico con las posibilidades que existen y las limitaciones que existen, tienes la parte de la gente que está diseñando el producto y todo eso, y por otro lado tienes a la gente que te está diciendo presupuesto, reducción de costos, etcétera, etcétera. Entonces sí es súper interesante. Ahora, entendiendo eso también que la parte de negocio es una parte fundamental de todo este proceso, que necesariamente tenemos que vivir con ello, y no porque esté mal o bien, sino porque es así funciona, y en la mayoría de los casos es positivo, porque eso es lo que al final termina acelerando los procesos de innovación o desacelerándolos, dependiendo del propósito de la empresa. Pero alguien que quiera entrar en este mundo del diseño de producto, una persona que recién tuvo su título universitario o que está trabajando haciendo cualquier otra cosa, ¿cuál sería el mejor consejo que pudiese recibir de tu parte? Pues yo creo que si eres una persona que piensas simplificadamente y que te gusta hacer cosas disruptivas, enfócate en innovación, ¿vale? Entonces, a ver, yo creo que realmente el objetivo de diseño realmente es simplificar complejidad y crear narrativas como disruptivas. Para mí ese es el objetivo de lo que es el diseño. Y si quieres estar como en estos equipos, eso es como un principio. O sea, si tú eres de esas personas que hay un proceso complejo y tú ves cómo simplificarlo, súper sencillo. Si eres una persona que tú dices, vale, ¿cuáles son los mínimos pasos que tengo que hacer para lograr esto? Si eres esa persona, pues tienes una mentalidad hacia esa dirección, 100%. Y pues para innovar tienes que ser disruptivo. Para innovar tienes que estar pensando siempre cómo hago esto diferente, y que aprender a escuchar, creo que eso es algo súper importante. Cuando llega una persona que no tiene un pensamiento igual que tú, ¿vale? Que tú puedas sentar, escucharlo y decir, vale, no opino lo mismo que tú, entiendo lo que me quieres decir, voy a ver cómo esto que me estás diciendo lo aplico a esto actualmente. Y yo creo que eso es algo que una persona que o sea, son como pequeñas cosas que creo que si te pasan en tu día a día, que lo puedes ver en tu día a día muy fácil, si eres una persona con estas habilidades, pues yo diría que sí. O sea, tienes que tener esto tal cual para poder. Vale, y ahora entendiendo que Dayana es alguien que trabaja en innovación, eres alguien que tiene esa mentalidad disruptiva, que quiere simplificar cosas, que estás en una empresa importante a nivel mundial haciendo cosas increíbles, estoy seguro, que además entiendes cuáles son las dificultades desde el lado micro, desde el lado de los equipos, como también la parte macro y el tema de los futuribles. Teniendo toda esta experiencia, teniendo todos estos conocimientos que has acumulado en el camino, tu formación y todo eso, digamos que mañana amanece y no tienes absolutamente nada, no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes contacto, pero tienes todo lo que en este momento hay en tu cabeza. ¿Qué haces para volver a pararte sobre tus propios pies? Bueno, yo creo que si estuviese en ese contexto, sí, lo que haría es crear algo disruptivo. Eso es lo que haría primero. O sea, si tengo todos los conocimientos, creo que ese sería mi primer paso. Intentaría ser exactamente la parte que me gusta mucho innovación, me gusta mucho moda, me gusta mucho tecnología, el desarrollo de producto. Creo que haría algo que tuviese que ver con todas esas cosas, y creo que es lo que tengo en mi cabeza. Y entendería primero esa visión a la que quiero llegar, ¿vale? Y ya con eso dividiría el proyecto. Eso sería lo que yo haría. Y te irías directamente a tratar de vendérselo a cualquiera. Tal cual. Yo creo que cuando una persona, o sea, cuando tú crees en algo, y para mí por eso yo siempre digo, la visión es demasiado importante, porque cuando alguien te cuenta algo y tú lo crees, ya tienes la mitad del trabajo hecho. La otra parte del trabajo es demostrar eso que crees, ¿vale? Y sí, 100%. Yo creo que esa sería la forma más fácil en que para mí yo me volvería a colocar donde estoy ahora. Sería hacerlo de esa forma. Convencer a una persona de algo que yo creo que puedo llevar a cabo. O sea, básicamente también estoy leyendo entre líneas un poco, tratarías de crear tu producto, tratarías de diseñar este tema disruptivo, sí. ¿Emprenderías? 100%. Sí, ¿no? O sea, yo creo que el diseño es emprender. O sea, 100%. O sea, creo que por lo menos diseño industrial 100%. Yo siempre digo que somos como esta persona gris dentro de los equipos, porque no somos el PO, no somos negocio, no somos, ¿sabes? Pero al final de cuentas tenemos que entenderlos a todos
y al final materializamos lo que está más o menos en la mente y las expectativas de lo que todas las personas alrededor del producto quieren, ¿no? Y yo siento que eso es emprender al final de cuentas. O sea, al final de cuentas, emprender es un poco eso. Y así que sí, 100%. Dayana, ¿te sientes orgullosa de lo que has logrado hasta hoy? Sí, sabes que esto es algo demasiado gracioso porque si tú me preguntas en el día a día, tú no te das cuenta de eso. Bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa. ¿Sabes? No es como que yo diga, wow, he logrado un montón. No, o sea, realmente en el día a día no. Pero yo creo que cuando vuelves atrás y dices, vale, ¿de dónde vengo? ¿Cómo llegué aquí? O sea, ¿qué pasos he hecho? Ahí te das cuenta como cuánto has avanzado. Y yo creo que ese dicho de que uno tiene que saber hacia dónde va, uno tiene que también saber de dónde viene. Porque o sea, el lugar de donde vienes ayuda muchísimo a que te sientas motivado cada vez que das un paso más hacia donde quieres ir. ¿Vale? Así que sí. Increíble, Dayana. Gracias de verdad por compartir la experiencia con nosotros. Gracias por darnos ese último mensaje de que tenemos que entender de dónde venimos y reflejarlo también en cada pasito que vamos dando. Ha sido de verdad un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y bueno, espero que sigas creando cosas increíbles y nada, un mensaje al final para la gente que nos está viendo en esta entrevista. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por escuchar. Creo que rétense, exploren muchísimo, aprovechen los no que les dan. Cada no es una oportunidad de hacer algo nuevo. Así que siempre estén enfocados en ello. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Perfecto, gracias a ti. Muchísimas gracias, equipo, por haber visto esta entrevista. Recuerden hacer los comentarios que consideren relevantes y que bueno, que podamos luego ir trasladando poco a poco a los distintos episodios, a las distintas entrevistas que vayamos haciendo acá en este canal. Recuerden que frecuentemente vamos a estar publicando entrevistas de este estilo con profesionales que están en el top de su carrera, en el top de las empresas a nivel mundial y queremos que lo aprovechen. Queremos que este sea un espacio en el que podamos cerrar un poco la brecha entre cuál es la realidad del mercado laboral y cuáles son las expectativas que tenemos una vez que ya estamos en un puesto de trabajo. Esto es un espacio en el que podemos aprovechar todo este tipo de información, en el que podemos debatir, contar y reflejar todas las experiencias de esa gente que lo está viviendo, de los autores reales, de los procesos creativos, de los procesos de desarrollo, de los procesos de innovación, del desarrollo de las distintas estructuras en las que día a día nos desempeñamos, en las que en promedio pasamos 8 horas todos los días tratando de hacer un poco más productiva nuestras vidas, un poco sentirnos más a gusto con lo que hacemos y como Dayana sentirnos orgullosos de quién somos a día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Chao.